Hola, en este video voy a hacer un resumen súper condensado de la teoría del flujo vehicular y de la modelación de tráfico. Para profundizar en estos temas hay un montón de instancias. Lo que voy a hacer en este video es exclusivamente una introducción súper condensada. La modelación de tráfico viene en varios sabores, podríamos decir. Se clasifican según el alcance en modelos macroscópicos, mesoscópicos y microscópicos. Eh, los microscópicos, que son los que nos van a interesar un poco más hoy día, son aquellos en que se lleva cuenta de las variables cinemáticas de vehículos individuales. Cada vehículo en el modelo tiene su velocidad, su posición y su aceleración. En contraposición a los modelos macroscópicos, en que se trata del flujo vehicular como un todo, del cual nos interesa la cantidad de vehículos por unidad de tiempo que pasan, la velocidad, entre otras cosas. También se distingue entre tráfico interrumpido e ininterrumpido. El tráfico ininterrumpido, esa palabra no existe, digamos, es un término técnico del área, no está en el diccionario, se refiere a si hay o no hay interrupciones, intersecciones, semáforos, que interrumpan el tráfico y por lo tanto obliguen a formar colas que de otra manera no se formarían. Eh, el tráfico ininterrumpido es más simple, porque el tráfico interrumpido es lo mismo que el tráfico ininterrumpido, solo que se agregan complicaciones, se agregan las intersecciones, se agregan paradas, etc. También se clasifican los modelos de tráfico, se dividen según si los conductores son homogéneos o heterogéneos, si hay variabilidad de conductores o si son todos iguales. ¿Por qué? Porque a veces nos interesa desde el punto de vista teórico saber si con puros conductores iguales yo puedo explicar un fenómeno o no, o solo porque hay variabilidad de conductores se produce este fenómeno. Finalmente, la modelación se puede hacer exclusivamente en dirección longitudinal, es decir, mientras el auto avanza, en red cuando hay intersecciones, ¿verdad? O en dos dimensiones cuando nos interesa el desplazamiento lateral del auto a medida que se va moviendo y eso tiene alguna influencia en el tráfico, que de hecho la puede tener. Y lógicamente incluso los modelos longitudinales pueden preocuparse del cambio de pista, del paso a la pista de al lado, que ahí hay un cierto desplazamiento en la dimensión lateral, pero el modelo no se puede decir que sea propiamente en dos dimensiones. Existen muchos modelos de tráfico. Por su desarrollo histórico, siempre se parten en ciencia con lo más simple y se van complejizando, complicando los modelos. También porque hay modelos más simples y modelos con mejor capacidad reproductiva de la realidad, porque a veces nos interesa tener un modelo más simple, que sea más escalable, que sea más fácil de estudiar analíticamente, y a veces nos interesa tener un modelo lo más preciso posible que reproduzca lo mejor posible la realidad. Además existen modelos de repente ad hoc para estudiar características específicas del tráfico o para probar hipótesis específicas en el desarrollo científico de la teoría de flujo vehicular. En la teoría de flujo vehicular existe una cosa que se llama el diagrama X versus T. Es una herramienta súper intuitiva, súper útil, necesaria, que vamos a explicar ahora. Se llama la trayectoria de un vehículo específico a la relación entre su posición y el tiempo que va resultando de su movimiento, ¿verdad? A medida que un auto avanza, se mueve, se cambia de pista, acelera, frena, va describiendo una trayectoria. Como la trayectoria se produce en el tiempo, resulta muy útil graficar en estos mismos ejes. Y ahí tenemos un ejemplo de una trayectoria muy sencilla de un auto que aceleró, mantuvo una velocidad, aceleró, mantuvo la velocidad, de repente frenó, se mantuvo a una velocidad muy baja y volvió a acelerar. En este diagrama, como el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la posición, es fácil ver que la primera derivada, o sea la pendiente en este gráfico, es la velocidad. Entonces aquí el auto iba rápido y en un instante de tiempo empezó a frenar y se mantuvo a una velocidad más baja y después finalmente volvió a acelerar. Así como grafico la trayectoria de un vehículo, puedo graficar las trayectorias de muchos vehículos. En este caso este es un gráfico que saqué de Wikipedia, ahí están los créditos abajo en el pie de la foto. Quiero llamar la atención sobre algunas cosas en este gráfico. Aquí se ve, ¿no es cierto?, la pendiente de una trayectoria cualquiera, es la velocidad que lleva el auto en ese momento.
y se distinguen otras dos dimensiones interesantes de medir. Uno es el headway, que es una cantidad de tiempo, porque es una distancia en el eje horizontal, ¿verdad? Y otra es el espaciamiento, que es una distancia, porque está en el eje vertical, que es la distancia, ¿verdad? El espaciamiento es la distancia entre dos vehículos, pero no cualquier distancia, sino la distancia como si el vehículo no tuviera extensión. O sea, medía desde que empieza un vehículo hasta que empieza el siguiente, desde el parachoque delantero hasta el parachoque delantero, o hay distintas convenciones desde el parachoque trasero hasta el parachoque trasero, desde el centro hasta el centro, pero en el fondo contando la extensión del vehículo como parte de la distancia de ese vehículo con su vecino. De manera que es indiferente tratar, cuando hablamos de espaciamiento, es indiferente tratar los vehículos como masas puntuales, porque facilita el análisis sencillamente. Headway es el tiempo, entonces el espaciamiento es una distancia en un instante de tiempo determinado. Análogamente, el headway es una distancia en tiempo mirada desde un lugar determinado. Yo me pongo a mirar en un lugar en la autopista, ahí tac, pasó un auto, empiezo a medir el tiempo hasta que pasa el siguiente auto y ahí termino de medir. Eso es un headway. Y como decíamos entonces, H se llama headway, S se llama espaciamiento, porque la S viene del inglés spacing. Entonces, en un diagrama X versus T, podemos mostrar, ya vamos a volver sobre el espaciamiento y sobre el headway, podemos mostrar cosas interesantes. Aquí tenemos las trayectorias de varios vehículos, el color nos indica el número de vehículos, entonces desde el vehículo naranjo hasta el vehículo azul, vamos pasando por toda la gama de vehículos. Y se ve un fenómeno interesante al cual le vamos a hacer zoom. Este rectangulito rojo es el zoom que vamos a hacer en el siguiente slide. Perdón, este rectangulito rojo es el zoom que vamos a hacer en el siguiente slide y ahí está. Entonces vemos aquí que hay un auto que va a velocidad constante y hay un auto que por la razón que sea estaba a una distancia más grande de la que quería estar. En fin, había un auto entre medio que se cambió de pista o lo que sea, entonces este señor decidió acelerar para acercarse al vehículo que llevaba adelante. Aceleró y se adaptó a la velocidad. ¿Y qué pasó? Los vehículos sucesivos fueron también haciendo lo propio, acelerando para adaptarse al vehículo de adelante hasta que quedaban todos más o menos cómodos y a velocidad constante en lo que se llama equilibrio. Pero ¿qué más pasó? Esta reacción que al principio resultó en un cambio de velocidad muy suave, se fue magnificando a medida que avanzaba el número de vehículos hasta que al final hubo uno que tuvo que detenerse completamente, tuvo que frenar, tuvo que parar antes de poder volver a acelerar. Esto es un fenómeno que ocurre en tráfico, la cuncunita, que se le llama coloquialmente, ¿verdad? Que van todos los autos andando, de repente todos paran y uno se pregunta, chuta, ¿quién fue aquí el primero que paró? Bueno, es una cosa que ocurre naturalmente y no tiene que haber habido necesariamente un primero para que ocurriera. Y es una cosa que podemos ver con un diagrama como el X versus T. Entonces tenemos esta herramienta súper intuitiva. Hay un caso especial en que además graficamos la velocidad con color y se llama mapa de velocidades. También el mapa de velocidades nos permite, como podemos graficar las velocidades en un segmento de autopista sin necesidad de las trayectorias, podemos quedarnos solo con el mapa de velocidades y sin las trayectorias. Aquí tenemos un ejemplo simple de este mismo fenómeno que estábamos viendo recién, en que además se grafican las velocidades. En la resolución probablemente no permite aquí ver trayectorias individuales, salvo en esta parte rojita, que es cuando los autos van más lentos. ¿Y qué está pasando aquí? Aquí espontáneamente se están formando ondas de choque, que se llaman ondas de stop and go, de parada y aceleración, las cuncunitas. Entonces aquí viene un auto a una velocidad alta, se ve enfrentado al principio se ven enfrentados a unas irregularidades pequeñas, disminuyen la velocidad por precaución y vuelven a acelerar. Pero esa disminución de velocidad se va propagando para los siguientes autos, se va propagando en el espacio y en el tiempo, hasta que algunos autos reciben esto con la necesidad de parar. Y vuelven a acelerar y vuelven a parar. Y esto es una cosa que está produciéndose en un lugar fijo en el espacio. A una altura constante en el gráfico, lo que representa un lugar fijo en el espacio. Esto puede ser típicamente una entrada de autopista o un cambio de pendiente donde distintos conductores reaccionan de maneras distintas.
Y de nuevo son fenómenos que se pueden ver gracias al mapa de velocidades, gracias a el diagrama de X versus T. Existen 3 o 5 variables fundamentales que nos interesa medir, que nos interesa estudiar en tráfico. Podríamos mencionar una sexta, pero nos vamos a quedar hoy día solo con esta. Lógicamente nos interesa estudiar la velocidad, porque dentro del tráfico una cosa muy importante es la velocidad a la que se mueven los vehículos, la velocidad. Decíamos en un diagrama X versus T, la pendiente de la trayectoria del vehículo. Otra variable que nos interesa estudiar es el flujo. El flujo puede entenderse como la cantidad de vehículos que atraviesan por un lugar por unidad de tiempo. Entonces, típicamente, valor referencial, que puede variar mucho, pero como regla del dedo gordo para hacerse una idea, una primera aproximación, por una autopista, por una pista de una autopista en que no hay pendiente, ni curvas, ni otro tipo de obstáculos que entorpezcan la capacidad, pueden pasar del orden de 2.000 vehículos por hora. Entonces, y eso se puede ver afectado por las cosas que decía, pendientes, curvas, intersecciones, y de ahí para abajo. Excepcionalmente se han observado números mayores, 2.200, 2.300, pero como una primera aproximación para saber de lo que estamos hablando, son en magnitudes del orden de 2.000 vehículos por hora por pista. Y finalmente la concentración, que nos dice, bueno, así como el flujo es en un periodo de tiempo determinado, pero en un punto fijo observamos cuántos vehículos pasan, la concentración es en un instante determinado, pero en un lapso espacial, en un segmento de autopista, cuántos vehículos hay. Entonces esto se mide en unidades de vehículos por kilómetro. Si me permiten volver a lo que habíamos dicho antes, H se llama headway, S se llama espaciamiento, y ahí tenemos nuestras trayectorias, ¿verdad? Es fácil ver que si yo digo en una autopista todos los autos van a velocidad constante, todos los autos son iguales y llevan un headway de 2 segundos, bueno, si pasa un vehículo cada 2 segundos, pasarán, una hora tiene 3.600 segundos, pasarán 3.600 dividido en 2, 1.800 vehículos por hora. Entonces hay una relación intrínseca entre el headway y el flujo. De hecho, entre el flujo es igual a 1 partido por el headway promedio. De la misma manera, hay una relación entre el espaciamiento y la concentración. Si yo digo que los vehículos están cada 10 metros, por decir algo, en 1 kilómetro, ¿cuántos vehículos van a haber? Bueno, 1.000 dividido por 10, 100. Entonces se dice que la concentración va a ser de 100 vehículos por kilómetro. De manera que el headway se relaciona con el flujo y la concentración con el espaciamiento a través del inverso, del promedio. Entonces el flujo es el inverso del headway promedio y la concentración es el inverso del espaciamiento promedio. Existe además una cosa que se llama la relación fundamental del tráfico, que yo siempre le digo a mis alumnos, esto tatúatelo en los párpados porque es súper importante saberlo. El flujo es igual a la concentración multiplicada por la velocidad. Podríamos pensar esto en nuestra súper tecnológica pizarra. Si yo tengo un conjunto de vehículos que llevan todos a la misma velocidad, y el mismo espaciamiento y el mismo headway, digamos que van a 50 kilómetros por hora, y que llevan una distancia de 40 metros, uno podría preguntarse, bueno, ¿cada cuánto tiempo pasan estos autos? Si están todos equidistantes a 40 metros y todos van exactamente a 50 kilómetros por hora, cabe preguntarse cuánto se va a demorar este auto en llegar a esta posición. Y vamos a tener esta distancia
que es en el eje del tiempo, por lo tanto va a ser un headway, ¿no es cierto? Y bueno, 40 metros es igual a 0,04 kilómetros. A 50 kilómetros por hora nos da 25 por 50, 1200, perdón. 4 es 1 partido por 25 partido por 50, y esto es igual a 1 partido por 1250 horas. De donde el flujo, como decíamos que era el inverso de la concentración, perdón, del headway, este sería el headway. El flujo es el inverso del headway, por lo tanto Q es igual a 1250 vehículos por hora. Y lo hemos dicho intuitivamente, o sea, si los vehículos están espaciados a cada 40 metros y van a 50 kilómetros por hora, se van a demorar un 1250 de hora en recorrer esa distancia, por lo tanto su headway necesariamente va a ser de un 1250 de hora, por lo tanto en una hora van a pasar 1250 vehículos. Y ahí es la manera fácil, ¿verdad?, de ver esta relación fundamental del tráfico. La relación fundamental del tráfico funciona bien con promedio, como lo hemos explicado ahora de manera un poco apresurada. Tiene por lo tanto sentido macroscópico, pero también, si uno toma las precauciones del caso, puede tener sentido microscópico. De hecho, un señor, uno de los próceres de la teoría del flujo vehicular, Eddy, en 1963, hizo lo que él llamó las definiciones generalizadas de flujo y de concentración, a través de las cuales se puede mantener la relación fundamental del tráfico también en modelación y en el contexto microscópico. Uno podría preguntarse ¿qué valores puede tomar K? Bueno, K, la concentración puede ir desde 0, cuando no tenemos ningún vehículo en la calle o una cantidad insignificante de vehículos en la calle, hasta del orden de los 160 vehículos por kilómetro, que es lo que se llama la concentración de taco, la J es por jam en inglés, la palabra en inglés para taco. La concentración de taco entonces es del orden de 160 vehículos por kilómetro. Evidentemente que varía según el tipo de vehículo, varía si hay pendiente, la gente tiende a tomar más distancia en pendientes de subida, porque, en fin, el de adelante se puede ir para atrás cuando trate de partir, entonces tomo más precaución, pero como valor referencial es una posibilidad. La forma de la velocidad en función de la concentración, esto es un ejercicio interesante de hacer. Necesito trabajar. La forma de la velocidad en función de la concentración. Uno diría, puede intuitivamente pensarlo, ¿verdad? Sobre todo si ha manejado o ha tenido la experiencia de moverse en una autopista. Cuando no hay nadie que a uno lo presione, uno va a una velocidad que se le llama velocidad de flujo libre, porque precisamente no hay nada que a uno le restrinja, y a medida que va aumentando, decimos este es el eje de la concentración, este es el eje de la velocidad. A medida que va aumentando la concentración, bueno, yo más o menos puedo mantener mi velocidad, ya me afectará un poco cuando estoy adelantando. No me gusta mantener la velocidad porque no vaya a ser que ese pelafustán que va en la pista al lado se mueva sorpresivamente y me obligue a frenar para no chocarlo. Entonces me voy con más cuidado, sobre todo cuando estoy adelantando un camión o una micro que intimidan más, ¿verdad? Aunque no sean necesariamente, de hecho tienden a ser mejores conductores, en mi opinión. Aunque tienen el hándicap de manejar un vehículo mucho más difícil de manejar, suelen ser conductores profesionales.
Y llega un momento a un cierto nivel de concentración que yo ya no puedo ir a la velocidad que quiera y estoy obligado a ir a la velocidad del resto. Aunque adelante, bueno, no puedo adelantar siempre y entonces esto se ve afectado y empieza a decrecer más rápido. Empieza a decrecer más rápido hasta que, bueno, ya vamos todos lentos, entonces esto se empieza a regularizar un poco y bueno, y evidentemente hay una concentración a la que ya estamos obligados a parar porque es la concentración en la que ya frenamos. Y si empieza, para poder moverme yo, necesito que se mueva el de adelante. Eh, Porque si me estuviera moviendo, y esto puede ser medio inconsciente y puede a alguien resultarle un poco contraintuitivo, pero si el de adelante se estuviera moviendo, yo tendría mayor distancia respecto a él. Basta fijarse en un semáforo cuando los autos parten. Nadie mantiene la misma distancia que tenía en el semáforo con el vehículo de adelante. Entonces, y esa es la forma que tiene la velocidad en función de la concentración. Entonces, esto podríamos llamarlo V en función de K. Entonces, es decreciente, es decreciente. Lógicamente, cuando yo tengo toda libertad, no tengo ningún vehículo que me restrinja, el conductor va a ir a la velocidad que le acomode y a medida que se va rodeando de vehículos, esos vehículos lo van restringiendo y finalmente se ve obligado a disminuir de velocidad. Se ve obligado a disminuir de velocidad porque necesariamente otros van más lento, pero también porque se produce un efecto de intimidación, ¿verdad? La velocidad, bueno, la velocidad en general nadie retrocede en una autopista. Sí, a veces pasa que gente lo hace, a veces pasa que gente maneja contra el sentido del tránsito, ¿verdad? Pero en general cuando hablamos de modelación queremos modelar los casos normales, entonces la velocidad se dice que va entre cero y la velocidad de flujo libre. Por simplificación, uno saca las cosas que son excepcionales, ¿verdad? Uno podría ir más rápido que la velocidad de flujo libre. Habría que entrar a discutir cuál es la definición de velocidad de flujo libre. Pero como estamos modelando y los modelos son simplificaciones de la realidad, vamos a decir que la velocidad va entre cero y la velocidad de flujo libre. ¿Qué forma tendrá la Q en función de K? Q, recordemos, era el flujo. ¿Qué forma va a tener el flujo en función de K? Volvemos a la pizarra. Y uno podría decir, ya, esto es velocidad y esto es concentración. Pero habíamos dicho además que Q es igual a K por V. Aquí la concentración es cercana a cero. En este punto, la concentración es cercana a cero. Entonces, concentración por velocidad va a ser cercano a cero. A medida entonces que la concentración aumenta, la velocidad no baja mucho, esto va a tener una forma que va a ser más o menos lineal. Y aquí tengo que agregar mi eje del flujo, ¿no es cierto? Para que se entienda que es un gráfico con dos flujos. Hasta que va a llegar un punto en que la velocidad va a bajar de manera no lineal respecto al flujo. De hecho, vamos a llegar a un punto en que el flujo es máximo. La velocidad va a bajar de manera no lineal respecto a la concentración. Entonces, si multiplico la velocidad por la concentración, esto va a empezar a disminuir, va a disminuir y va a llegar a ser cero en este lugar de acá. Entonces decimos que hay un punto en que el flujo, perdón, para el otro lado porque ahí está nuestro eje, decimos hay un punto en que el flujo es máximo, a ese flujo máximo le llamamos la capacidad de la vía, a esta concentración donde se produce el quiebre le llamamos concentración crítica. Y llamamos a estos puntos en este gráfico, le llamamos estados de tráfico, ¿verdad? Llamamos a los estados de tráfico que están a la izquierda de la concentración crítica el flujo libre y a la derecha de la concentración crítica congestión. Bien.
Algunos valores especiales, entonces, al flujo máximo le llamamos capacidad, como está aquí en la pizarra súper tecnológica. Flujo máximo le llamamos capacidad. Otros valores especiales esta vez de la concentración crítica, que es ese punto donde se produce la capacidad, donde se produce el flujo máximo, que menor concentración es flujo libre y mayor concentración es congestión, y la concentración de taco, sobre la cual ya no hay nada más porque no caben más autos por una cosa en parte física y en parte también psicológica, porque la gente no quiere estar pegada con el auto adelante y guarda una distancia mínima. En velocidad hablamos de la velocidad de flujo libre y de una cosa que se llama la velocidad de onda. La velocidad de onda es la velocidad a la que se propaga un estado de tráfico hacia atrás. En este ejemplo de aquí, la velocidad de onda sería la pendiente de ahí. Podemos imaginarnos en un semáforo, cuando da la luz verde, están todos los autos esperando, ¿verdad? Y parte el primero, un instante después parte el segundo, luego parte el tercero, no parten todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y si representáramos una persona imaginaria que les va dando la partida a cada uno de sus autos, bueno, esa persona va avanzando con velocidad negativa, velocidad en contra del sentido del tránsito, ¿verdad? Y decimos que esa es la velocidad de onda. Hay una propagación de un estado de tráfico que era, de un cambio de estado de tráfico que era que los vehículos estaban parados en el semáforo en rojo, a otro estado de tráfico en que los vehículos están andando a una velocidad, y ese cambio de estado de tráfico se propaga a una determinada velocidad que suele ser en torno a los 15-20 km por hora. Eso se llama velocidad de onda. Y también es podríamos decir, un valor especial de la velocidad. Hablamos de flujo libre, flujo no saturado, que es sinónimo de flujo libre, aunque en algunos contextos puede usarse un poco distinto, y flujo saturado o congestión. Finalmente, en nuestro temario, ¿no es cierto?, acá arriba toca hablar del diagrama fundamental. Un diagrama fundamental es aquel en que se representan dos de estas tres variables fundamentales: flujo, concentración y velocidad. Y la tercera, como existe esta relación fundamental Q igual K por B, la tercera variable se puede deducir gráficamente, ¿verdad? Los diagramas más típicos son Q versus K y B versus Q. Aquí en la pizarra tengo un ejemplo de un B versus K, este de aquí, y un Q versus K, que es esta cosa que es más o menos triangular de acá. Y ejemplos reales de diagrama fundamental. Aquí tenemos uno de un paper del año 2011 en que muestran cómo en flujo libre la velocidad va disminuyendo de a poco. Esto, es velocidad versus flujo. Entonces aquí se ve la rama a flujo libre, que la velocidad disminuye poco a medida que aumenta el flujo, pero llega un momento crítico que se produce la capacidad y que se produce congestión. Entonces, siendo que la velocidad disminuye, el flujo también disminuye. Otro ejemplo, no tan real, pero cercano a la realidad, lo que se conoce como el diagrama fundamental triangular, que fue una cosa que propuso Newell, que es una sobresimplificación, pero una sobresimplificación que vale la pena porque sin alejarse demasiado de la realidad, simplifica muchísimo los análisis. Decimos que a flujo libre todos los vehículos llevan una velocidad, la velocidad de flujo libre. En congestión la velocidad varía a medida que y varía el flujo varía linealmente, es decir, a medida que aumenta la concentración, el flujo va disminuyendo linealmente. Y esto tiene como consecuencia que se produce una velocidad. Yo decía, las velocidades aquí se pueden
En un diagrama fundamental tenemos dos variables que representamos y una tercera que se puede deducir gráficamente como Q es K por B. En este diagrama la pendiente es una velocidad. Y la pendiente entre este punto y este punto es la velocidad a la que se propaga la diferencia de estado de tráfico, o sea, la velocidad de onda. Finalmente, entonces, este es el diagrama triangular de Newell, que lo vamos a usar bastante. Y uno puede gráficamente determinar, bueno, cuál va a ser la capacidad en función de la velocidad de flujo libre, la velocidad de onda y la concentración de taco. Este modelo tiene la gracia que tiene solo 3 parámetros. El gran problema que tiene este modelo es que considera, para que todo lo demás funcione, considera que las aceleraciones y las desaceleraciones son infinitas. Y ahí está como su gran falta de realismo. Que sin embargo, como decía, es una sobresimplificación, pero una sobresimplificación que vale la pena porque permite hacer muchos análisis y tampoco se aleja tanto de la realidad, dependiendo obviamente del análisis que estemos haciendo. Y con eso damos por terminado este video. Muchas gracias, espero que les haya servido.